Esta es la historia de Jennifer, una chica huérfana de 19 años de edad que tiene sus recuerdos de infancia totalmente fragmentados. Durante su travesía, tratará de recordar aquellos años de niñez en el orfanato Rose Garden, pero lo que ocultan aquellas memorias enterradas puede ser tan repugnante que quisieras no haberlo sabido. Así que el día de hoy te explicaré la historia, los finales y cronología del controversial Rule of Rose, bautizado vulgarmente como el juego prohibido. Sin más, prepárate ese café y ponte los audífonos porque yo soy el Player One y ya comenzamos. Este juego cuenta sus sucesos a lo largo de 10 meses y de manera aleatoria, pero ordenando esto como un rompecabezas se puede extraer su narrativa, así que te contaré todo esto de manera cronológica y no olvides quedarte hasta el final porque todos los puntos que he añadido son de suma importancia para entender todo, así que no te saltes nada. Comencemos con el principio del fin, el suceso que desató el tormento de la pobre y desafortunada Jennifer. Nuestra historia se desarrolla en Inglaterra en junio de 1929. Para ese entonces, Jennifer tenía 9 años de edad, y en ese año se construyó uno de los dirigibles más grandes del momento, el R-101. Este fue construido por el gobierno británico para poder transportar muy grandes cantidades de gente a distancias muy largas. Todo esto pues para agilizar sus rutas del día a día. Lastimosamente, todo terminó en tragedia cuando en su vuelo inaugural el dirigible se estrelló matando a prácticamente todos los pasajeros, entre ellos los padres de nuestra protagonista, siendo ella la única sobreviviente. Lo interesante es que ese accidente sí pasó y se basaron en él para explicar por qué Jennifer se quedó huérfana. A partir de ese suceso traumático, la vida de aquella pequeña niña perdida se desvió sin rumbo fijo hacia la oscuridad, una oscuridad sin retorno, como si ese accidente le abriera las puertas a un infierno en vida. Solitaria, triste y sin hogar, Jennifer se quedó sin nada a sus apenas 9 años, hasta que un granjero llamado Gregory la rescata y le da un hogar donde vivir. A pesar de ser muy pobre, él trató de cuidarla lo mejor posible, al igual que hizo con su recientemente difunto hijo Joshua. Nunca se revela lo que le sucedió realmente, pero se da a entender que Joshua pasó sus últimos días postrado en cama por una enfermedad, a lo que Gregory le escribía historias para poderle leer. Papi, me encantan tus historias. No puedo esperar a escuchar lo que sucede después. ¿Realmente quieres saber qué sucede después? Porque más temprano que tarde, todo se torna extraño y peligroso, pues ella se da cuenta de que el suceso de Joshua comenzó a dañar severamente la salud mental de Gregory, ya que él se hundió en el alcohol, intentó cometer suicidio varias veces y llegó al extremo de cortarle el cabello a Jennifer, vestirla como Joshua y leerle aquellos cuentos que le leía a su hijo, pero estos ahora contenían tramas retorcidas. Pasando así de protegerla a tenerla contra su voluntad porque según él, ella era su hijo que había vuelto. Encerrada en un sótano, Jennifer fue vista por una niña a través de una ventana. Ella es Wendy, y por su cabello corto pensó que Jennifer era un chico. Así que comenzaron a comunicarse por medio de cartas. Wendy la llamó príncipe y Jennifer la llamó princesa. Y aunque Jennifer le dice explícitamente que ella es una chica, Wendy siguió llamándola príncipe. Con el pasar de un par de meses, construyeron una amistad bastante estrecha y presumiblemente hasta algo más. En la primavera de 1930, ambas idearon un plan para por fin escapar de las garras de Gregory, y lo logran con éxito, así que Wendy la trae al orfanato Rose Garden.
Una vez ahí, fue aceptada y quedó a cargo del señor Hoffman, que es el director del orfanato, de Marta Carol, la señora de limpieza diagonal cocinera, y también quedó al cuidado de Clara, una chica tímida pero que es mayor que ella, pues tiene 16 años. Este orfanato guarda un gran secreto, uno creado y custodiado por los mismos niños que ahí residen, el Club de los Aristócratas del Crayón Rojo. Ladies and gentlemen, welcome to the Aristocrat Club. Thank you all for gathering here today. You're a disgrace. Nothing worse than nothing. Your gift is worth nothing. La aristocracia fue un sistema político sugerido por Platón y Aristóteles, donde se regía principalmente por las personas que tuvieran más sabiduría e intelecto, estando por encima de aquellos que no podían tener suficiente conocimiento, y eso mismo aplican estos niños. Torturan y denigran a aquellos que consideran débiles o los que no cumplen las reglas. Verás, en el mundo existen dos tipos de personas, los que reciben órdenes y los que las dan. El club está dividido en rangos y conformado por la princesa de la Rosa Roja, la que creó el club y tiene el poder sobre todos. Ella está representada en el gran altar como una muñeca de trapo, así que por ahora no sabrá su identidad. Después le sigue Diana, que tiene el rango de duquesa. Ella suele ser bastante cruel con sus hazañas y disfruta del dolor ajeno, y tú dirás, pues sí, al igual que todos ahí, pero ella es más violenta, incluso dejando entrever que estaría dispuesta a hacerle daño a otros miembros del club muy cercanos a ella, digamos las que consideraba amigas. De hecho, vamos a hablar de una que estaba enamorada de ella y era tan desgraciada que la seducía a propósito para jugar con sus sentimientos, pero nunca las correspondía. Eleanor, quien tiene el rango de condesa. Ella es solitaria, introvertida y muy fría, pues no suele externar sus emociones y toma todo de manera muy diplomática. Ella tiene de mascota un pajarito rojo, y algunas creencias dictan que una ave roja simboliza un pájaro mensajero al cual puedes pedirle algo y así saber que tu plegaria ha sido escuchada. Tal vez eso pueda encajar con el personaje y ella quiere que algo se cumpla, pero también puede simbolizar el cómo se siente enjaulada en este lugar y quiere ser libre, algo que es reforzado en los libros que lee. Luego tenemos a Meg. Ella tiene el puesto de baronesa y es aquella que inventa y escribe los castigos que tendrán aquellos que rompan las reglas del club o no traigan su regalo del mes. Y en un momento te pongo en contexto, no te preocupes. Meg también participa en la mayoría de prácticas crueles, pero curiosamente se da a entender que sigue viendo todo como un simple juego al cual jugar, por lo que podría ser que todo lo que hace, lo hace por seguir la corriente. Ella en cierto punto expresó su intenso amor y admiración por Diana por medio de una carta, pero ella nunca le correspondió. Amanda. Con ella, entramos a los rangos bajos del culto, pues ella pertenece al nivel pobre. Su personalidad se muestra casi siempre ansiosa y sus apariciones nos reflejan que solo busca encajar con los demás, o en este caso, encajar con las chicas de alto rango del club. No se deja claro por qué la mantienen en ese nivel. Podría ser algún tipo de discriminación por su peso, pero yo le voy más a que la mantienen ahí por lo manipulable que es, pues al querer encajar, ella hace todo lo que le pidan, incluso cuanto su moral le hace sentir que lo que hace está mal.
La última por ser nueva es Jennifer y está bajo el rango de mendiga. En pocas palabras, lo más bajo de lo bajo, lo más repugnante. También participan 5 niños más, pero no les dan tanta importancia en el juego. Ellos son Susan, Olivia, Nicolás, Javier y Tomás. Este último tiene el apodo de travieso, ya que durante el juego nos cierra puertas y nos dificulta el trayecto. Ahora sí, las reglas de la aristocracia. La aristocracia siempre debe seguir las instrucciones de la princesa de la Rosa Roja, y si se añaden cambios por parte de esta, la baronesa deberá leerlas. Cualquiera que desobedezca las reglas sufrirá terribles consecuencias y terribles castigos. La princesa de la Rosa Roja quiere un obsequio cada mes por parte de sus miembros, y quien no entregue uno será severamente castigado por lo que elija la baronesa y a su vez degradado de nivel. El obsequio que se pide se mete en una gran caja de madera donde también tienen la oportunidad de usar como caja de trueque y así cambiar unas cosas por otras de más valor. Y tú hasta este punto te preguntarás, ¿por qué surgió la idea de crear todo esto? Bueno, para empezar se viene la revelación de revelaciones, así que no cambies de canal. Y es que Wendy es la princesa de la Rosa Roja, la que creó el club y la que lo orquesta, y según ella, lo creó para protección debido a una leyenda que les contaba a los niños. Un señor retorcido apodado Stray Dog, o sea perro extraviado, atraía a los niños con dulces para posteriormente comérselos, obviamente a los niños, no a los dulces. Y bueno, ya que estás en contexto con su aristocracia retorcida, pasaron los días y Wendy y Jennifer eran inseparables, tanto así que Jennifer toleraba ciertas conductas que Wendy hacía y que a ella no le agradaban tanto, pues ya sabes cuáles. Llega noviembre y de la nada, Hoffman, Marta y Clara, que eran los que pues estaban a cargo, desaparecen, dejando totalmente solos a los niños. Lo último que escribió el director en su diario fue lo siguiente: me voy del orfanato. Clara está aquí para cuidar las cosas y los niños están creciendo muy rápido. Hice lo correcto y cumplí mi deber. Maldita sea, todos los problemas comenzaron cuando esa niña miserable llegó. No he hecho nada para merecer esto. A lo largo del juego, se deja implícito un abuso por parte de Hoffman hacia Clara e incluso hacia Diana. Y además, el fandom teoriza que el culto, o bueno, el club, la aristocracia, pudo estar estrechamente involucrado con su desaparición. Entonces ahora yo teorizo que tal vez, y solo tal vez, al enterarse del abuso, el culto decidió matarlo. ¿Pero por qué matar a Marta y a Clara también? Bueno, tal vez simplemente querían erradicar cualquier tipo de autoridad. Pero cuéntame aquí abajo tu teoría. A partir de aquí, sucedieron dos eventos que chocarían entre sí y provocarían un caos del que no habría marcha atrás. Jennifer encontró un perro al que bautizó como Brown y lo traía de aquí para allá, le ponía mucha atención, incluso le daba seguridad, etc. Al mismo tiempo, Wendy se enamoró de manera muy tóxica de Jennifer, incluso citándole la regla de la rosa, o sea, Rule of Rose, que es lo que le da nombre al juego. Eterno amor verdadero, soy solo tuya. Para que así Jennifer sea de ella y de nadie más, pero ella aún así sigue con su perrito. Así que Wendy se puso celosa y le pidió de manera amable si lo podía regalar o si lo podía dejar por ahí. Pero Jennifer dijo, oye, ¿cómo lo voy a dejar así? No, es mi perrito, yo lo quiero mucho. Y esto hizo enojar bastante a Wendy, por lo que dejó caer todo el peso de su furia en forma de castigos horribles para que ella cediera.
Y si los que te acabo de mostrar ya son de por sí demasiado, también se deja entrever que la culpaban de cosas que no hacía, que le quitaban los calcetines, que hicieron una muñeca de ella para golpearla, que le hicieron el llamado cabeza de cebolla, que era amarrarle una bolsa en la cabeza y echarle insectos y animales muertos, le hicieron cavar su propia tumba para simularle un funeral, etc. Pero Jennifer no cedió, así que la jugada final de Wendy fue mandar a matar a Brown. Debido a que sus memorias están fragmentadas, no vemos exactamente cómo murió, pero se deja entrever en la introducción que pudo ser golpeado a martillazos con los martillos que usan para crear un ataúd, por lo que pudo morir así o asfixiado en la bolsa en la que lo metieron. Dentro de esos mismos recuerdos rotos, podemos leer una nota que dice: el regalo de este mes, Sucio Brown, dando a entender que la princesa lo pidió como regalo para que no le fallaran. Cuando Jennifer llega al altar del culto, Wendy le hace saber que mató a su perro. Esto llena de rabia y llanto a Jennifer, quien golpea a Wendy en repetidas ocasiones sin siquiera pensarlo, dejando al resto del culto perplejo. Y cuando la deja en el suelo, les grita a todos: no puedo creer que me haya dejado llevar por sus juegos crueles e infantiles. Y peor aún, que le crean sus mentiras a Wendy. Una aristocracia son todo lo contrario. Los odio a todos. Entonces Wendy llora y se esconde, y automáticamente toman como que Jennifer ahora es la princesa de la Rosa Roja, pues humilló a su líder. Y algo que olvidé mencionar y lo narro ahorita, es que este evento perjudicó bastante a Amanda, quien fue súper degradada y le guardaba un inmenso rencor a Jennifer, ya que ella, estando muy abajo, de repente ya es la princesa, cuando ella hacía mil y un cosas para que la tomaran en cuenta y nunca la tomaron en cuenta, ¿sabes? Pero, como paréntesis, esta no fue la única ocasión en la que hicieron daño a un animal, pues desafortunadamente, ¿recuerdas aquel pajarito de Eleanor? Bueno, Diana y Meg se pusieron de acuerdo para matarlo, y así apostar a qué reacción tendría ella. Una apostó a que se rompería en llanto, y otra a que se enojaría muchísimo, pero aún así, ni una ni otra, pues la retraída Eleanor acepta la muerte de su mascota y se marcha. Cerrando el paréntesis, Wendy, al ser desterrada, comienza a llenarse de rencor y una venganza corrosiva, por lo que vuelve a visitar a aquella casa donde reside Gregory, pero esta vez para manipularlo, pues ella aprovecha su deteriorado estado mental para hacerle creer que ella es su hijo Joshua, y así él haga lo que ella le pida. Mientras tanto, el club organiza la coronación de Jennifer, la nueva princesa, pero todo es abruptamente interrumpido por Wendy. Las chicas al verla se burlan de ella, pues ya no es más una autoridad, pero ella no viene sola. Viene con Gregory en 4 patas y con un collar. Y así, los horrores con los que ella intimidaba a su séquito los trajo a la realidad, pues apodó a este totalmente dominado Gregory como Stray Dog y posteriormente lo soltó. Once upon a time, there was a precious little girl. Como si de un perro hambriento se tratase, Gregory causó una carnicería en el orfanato, matando uno a uno a todos los niños, incluyendo a Wendy. Una vez más, al igual que el infortunio del dirigible, la única sobreviviente fue Jennifer, pero llegó el momento de que ella tome una muy importante decisión, por lo que hemos llegado al tramo final. Jennifer se encuentra cara a cara con Gregory y tiene 2 opciones. La primera, la posibilidad de matarlo con un arma que le dio previamente Wendy antes de morir, obvio. O la segunda, no hacer nada al respecto. Cuéntame en los comentarios qué hiciste tú cuando lo jugaste y aunque no lo hayas jugado, cuéntame también.
Final malo. Si matamos a Gregory, la pantalla se pone en negro y aparece un texto que dice lo siguiente: Jennifer se ha quedado sola otra vez, pues ha sido incapaz de cumplir su promesa. Lo que en realidad significa que no fue capaz de aceptar su oscuro pasado, que por más traumático que fuera, debía aprender a aceptarlo y así sanar. Final bueno. En este final, Jennifer opta por entregarle el arma a Gregory y este se quita la vida. Posteriormente, ella camina hacia la luz, que representa la purificación y un renacimiento para el protagonista, ya que por fin podrá aceptar su pasado y dejarlo atrás. Este final desbloquea un breve epílogo que sucede en enero de 1930, donde Jennifer, de 9 años, le promete a su perro Brown siempre honrar su memoria hasta la muerte. Todo lo que te acabo de contar luce con tintes surreales, ya que es Jennifer reviviendo su pasado a sus actuales 19 años de edad, por eso a veces se ve grande y a veces pequeña. La cadena de sucesos desafortunados que inició con el dirigible y culminó con la matanza de Stray Dog fue lo que le hizo que sus recuerdos quedaran totalmente fragmentados y que su cerebro quisiera reprimirlos para protegerla. Con el tiempo, estos evidentemente comenzaron a salir en forma de flashazos, y pues ella tenía que superarlos, pero sobre todo aceptarlos, como ya mencioné, y por eso en el juego hay personajes que se convierten en bestias funcionando como jefes. Hoffman aparece con cuerdas que lo deforman por completo. Esto podría representar el karma de sus actos o la forma en que murió o lo mataron. También aparece Clara como la princesa sirena, posiblemente retratando cómo se sentía de impotente al recibir los abusos. Y como dato extra y muy importantísimo, así que agárrate, Jennifer nació en 1921, por lo que a sus 19 años está justo en 1940, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Sin duda, Rule of Rose nos cuenta una cruda pero muy interesante historia que en sus años de estreno en 2006 generó muchas controversias, sobre todo por cómo lucían sus trailers sin contexto, a tal grado que en Inglaterra, de donde se inspiró la historia, prohibieron el juego sin siquiera saber la trama, y aunque su narrativa es implacable, no podemos decir lo mismo de su jugabilidad, ya que es bastante torpe y sobre todo en los combates. Gracias por llegar hasta aquí y cuéntame si quieres un iceberg, curiosidades y detalles de este juego. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches.